Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones. 25 de mayo 768, Pedio 86 y 9 de julio 1787. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Y aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes con un nuevo desafío para hacer una evaluación del resultado de las elecciones del pasado domingo, donde se votó por las PASO. Se votó para elegir a los candidatos que van a ser electos el próximo 23 de julio. Son unas elecciones legislativas que, como hecho destacable, tendríamos que resaltar la baja participación ciudadana que hubo. Y fundamentalmente, quizás lo que más me preocupó es el incumplimiento y la poca responsabilidad que tuvieron aquellos que estaban asignados a controlar el escrutinio, que eran los que tenían que estar en las mesas, los responsables de cada mesa. En toda la provincia llegaron tarde, estuvieron ausentes, o los fiscales tuvieron que nombrar a el primero que tenía que votar, o por lo menos el que estaba presente. Y nadie ignora ya que el radicalismo o Cambiemos ganó en las principales ciudades de la provincia, en Resistencia y en Presidencia Roque Sáenz Peña, pero también sabemos que el justicialismo se impuso en toda la provincia, ratificando esta tendencia que se viene dando hace algunos años atrás. Y esto nos anima a preguntarnos si esto no será más que la aprobación a políticas que se están instrumentando en favor de la ciudadanía, si es un voto de confianza o si es un voto a futuro para todos los partidos que participaban. Y yo quiero animarme a iniciar este debate preguntándole a los jóvenes, que hoy son muchos que han venido, a ver qué lectura le dan ellos a lo que vivimos el pasado domingo. Adelante, muchachos, tienen el micrófono. Bueno, buenas tardes, candidatos. La siguiente duda que nos surge a todas las personas acá presentes es ¿cómo evalúan ustedes la situación vivida en las últimas elecciones? El hecho de que casi la mitad de la población solamente efectuó el deber de voto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Si le ven como que hay una especie de mensaje oculto por parte de la sociedad, de un desinterés ya de cuáles sean las decisiones que se tome de ahora en más. Y cómo lo ven en perspectiva cada uno personalmente, el futuro que puede determinar las decisiones políticas de la provincia. Bien, arrancamos Bueno, directamente. Yo lo veo con mucha preocupación, pero más que oculto, el mensaje es directo, yo creo. No es un mensaje oculto, es un mensaje directo porque hay un gran desencanto, me parece a mí, de la gente con la clase política en general, ya que yo creo que no se siente representada.
y cada uno tendrá que hacerse cargo de la parte que le toca. Quienes somos radicales tendremos que evaluar qué le está faltando a nuestro partido verdaderamente para ser digno referente, al menos ya, no digo de la voluntad popular, sino al menos de que la gente tenga ganas de concurrir a votar. O sea, lo peligroso de esto es que se identifique, yo creo que la corrupción juega un papel fundamental en todo esto. La gente está asqueada de noticias referidas a la corrupción y la política. Pero la corrupción no tiene que ver con la política propia, o al menos no con la democracia. Por eso es fundamental, primero, que los que estamos en una responsabilidad política hagamos el mea culpa necesario. Yo he visto correligionarios míos festejar cuando hemos quedado 15 puntos por debajo del oficialismo. O sea, evidentemente seguimos viviendo en una burbuja y no nos damos cuenta del mensaje de la sociedad. Mira, una cosa que me parece que es importante, este deterioro que se vio en estas elecciones por la falta de participación de la gente, es un deterioro de la actividad política que no es reciente, sino que se viene cada vez pronunciando de una mayor, con mayor fuerza. En mi caso particular, que no provengo de la política, ha sido precisamente ese gran deterioro que se produce en la clase dirigencial política, sin tocar a los amigos que están acá, no quiero que se sientan ofendidos, pero en realidad los políticos han hecho que la gente descrea de la política y en realidad esto no es lo que nosotros entendemos. Ustedes son estudiantes y se darán cuenta que el sistema democrático necesita de los partidos políticos, necesita de la actividad política, pero hay que darle algún dejo de credibilidad a la clase dirigencial. Hay que devolverle a la clase dirigente política esa credibilidad que ha perdido en los últimos tiempos y que se trasunta después en esto, en la falta de participación, en la falta de ganas de intervenir. Entonces muchos de los que no estábamos en la actividad política y que teníamos una profesión con la que defendernos de la vida, en lugar de quejarnos, hemos hecho un paso más adelante y participar. Que me parece que llegó el momento en que también ustedes, como jóvenes, se involucren, se sumen, no importa en qué partido, si en uno, en otro, en cualquiera, pero llegó el momento en que me parece que los jóvenes deben asumir ese compromiso que en algún momento nos fue negado a nosotros en otras épocas y que ustedes tienen la posibilidad de remediarlo. Intervengan en política, participen, porque esto no es la política, esto que le han enseñado. Bien, primero buenos días a los diputados, compañeros. Me baso en la crisis de representación, que coincido con el diputado, creo que una crisis de representación mundial, pero me enfoco en la provincia. ¿Puede ser, esto es la pregunta, que esta crisis de representación se deba a que hace varios años y siempre que se sale a la calle, por así decirlo, hay 2 o 3 partidos predominantes, 2 o 3 partidos que se ven en las elecciones, siempre tienen el caudal de votos mayoritario? Puede ser que las campañas no siempre terminen siendo del todo justas porque se sale a la calle y se ven 2 colores políticos. Entonces, esa crisis de representación se puede dar a una hegemonía de que siempre se representen por 2 o 3 partidos a toda la ciudadanía. Mira, puede ser lo que vos decís, pero tenés muchos casos. En la propia Argentina el bipartidismo no es nuevo, ¿no es cierto? De todos modos, en la provincia del Chaco, si vos haces una historia, tenemos un electorado desregulado. Yo provengo del peronismo, gobernamos la provincia, gobernó un partido provincial como Acción Chaqueña, gobernó el radicalismo. 12 años. Exactamente, 12 años, ahora el Frente Chaco Merece Más, 10 años. Bueno, pero te quiero decir que hay alternancia, es una provincia con alternancia. Yo creo que la mayoría de los sistemas políticos de Occidente son bipartidistas, eso siempre están, lo vas a ver aparecen por ahí fenómenos, pero son muy efímeros, donde Fujimori, Collor de Mello, bueno, son fenómenos muy puntuales, pero sin una base política terminan desarmándose. Lo que hay son partidos que son en última instancia los que realmente sostienen la democracia. Hay que tienen sus valores, hay valores partidarios que hay que rescatarlos, pero
también tienen sus disvalores y tienen sus inconvenientes. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que, para mí, no fuimos lo suficientemente convocantes con nuestras propuestas, tenemos que trabajar más, tenemos que tener un mayor contacto con los ciudadanos y esa es el mea culpa. Pero también hay una campaña nacional de desprestigio a la política. Te encontrás, por ejemplo, el viceministro de Economía dice que no hace política, es viceministro de Economía, ocupa un cargo político importantísimo, dicen no hacemos política. Hay una campaña de antipolítica también muy fuerte, de todo lo que tenga que ver sí, los con la máximos política. referentes, claro. No es bueno, etcétera. Eso está en juego, eso hoy está muy firme y beneficia, y no es porque sí, beneficia a un determinado sector de derecha en Argentina. Y basándome en eso, si puedo hacer otra pregunta. Sí, por supuesto. Que también sí. Ya iniciamos el debate, así que métanle, muchachos. Entonces, yendo a lo que el diputado decía, de que por ahí no fueron claros con sus propuestas o no llegaron a la gente con sus propuestas. ¿No creen que estamos viviendo un momento social donde se pierden trabajo todos los días, donde los jubilados aportaron toda su vida y en vez de ganar medicamentos pierden medicamentos, las comidas, los alimentos suben día a día? Entonces, en un momento de crisis social, de paradigmas sociales, ¿no creen que hay muchas propuestas para decir y para llegar a la gente? ¿No creen que hay una realidad muy mala que con propuestas se puede remediar? ¿Creen que el problema está en las propuestas o están en los dirigentes? No, yo comparto plenamente con vos en que el problema está en la crisis de credibilidad. Ese es un gran problema y que no es solamente local, es nacional y hasta mundial. La irrupción en el sistema, en los gobiernos de personas que no provienen de la actividad política es precisamente esto. Uno vota, doy un ejemplo, Colombia, cuando se votó por el sí o por el no. Yo no creo que no haya un colombiano que no quiera la paz. Se votó contra el sistema, se votó contra el gobierno, en realidad. Entonces, me parece que si no logramos ver eso, yo comparto en gran parte con Juan Manuel en que nosotros debemos defender el sistema de partido porque me parece que los partidos son los sostenedores del sistema democrático. Lo que no debemos hacer es insistir con este tipo de políticas que nos hacen creer que es la real, que hay muchas propuestas para hacer, pero también es cierto que los gobiernos en toda su nacional, provincial, en general manejan sus cajas, manejan la dádiva, manejan la billetera. Entonces, la gente se siente, dice, mirá, te vamos a sacar el plan social que te dimos, te vamos a sacar la casa. Funciona de esta manera. Me parece que esto es lo que hay que revertir. Por eso insisto que no es una cuestión menor, devolverle la credibilidad. Juan Manuel es un diputado reconocido a nivel nacional. Yo creo que todos lo conocen, a Sergio también hace mucho tiempo. Pero desde adentro y desde afuera debemos darle esto que los diputados puedan tener otra vez el lugar que realmente... Ahora, Sánchez, yo te quiero agregar algo. ¿Por qué los jóvenes ven con tanta claridad este tipo de situaciones y los que los representan no las ven? ¿Por qué siguen especulando con esas políticas remanidas y no atienden las verdaderas necesidades y le dan la respuesta a los chicos que les tienen que dar? Están pidiendo a grito eso. Yo te digo algo, yo te digo algo. Me parece que esto es lo que nosotros decíamos durante toda la campaña. Cuando uno se convierte en un empleado público calificado, como son muchos diputados de permanencia eterna de hace mucho tiempo, te olvidaste de la representación. Porque empezaste a depender de un patrón político, empezaste a depender del Estado, empezaste a depender. Entonces, ¿qué? Debemos terminar, hay que darle algunas señas que son importantes. Debemos terminar con la reelección indefinida. Los diputados tienen que rendir cuenta, cuando se van tienen que rendir cuenta de cuántas veces asistieron, qué hicieron durante todo este tiempo. Porque o si no, va a pasar esto. El mundo ve con claridad y ellos no lo ven. Pero ojo, porque todos estos chicos que están acá atrás votan, ¿eh? ¿Viste? Estos ya tienen el poder del sufragio, ¿no? Sí, si me permiten, estoy totalmente de acuerdo con el diputado. Es más, una de las cosas que siempre me he preguntado en la realidad social que vivimos, por lo menos
acá en el municipio de Resistencia es la mala infraestructura pública, en el sentido de que hay muchos empleados estatales en los que con el mínimo esfuerzo realizan su trabajo. Y no lo digo en un sentido de desprestigio ni nada, sino en el sentido de que uno ve diariamente cómo con el mínimo hacer tardan 6 horas para realizar algo que alguien por ahí en la dependencia privada está obligado a hacerlo de una manera más eficiente. Y quizás es ahí donde el Estado está errando, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, en el sentido de que no está aplicando su propio poder de policía disciplinario a sus propios integrantes que lo conforman a la entidad jurídica, en término técnico, y es donde justamente es donde recae la falencia y se pierde la credibilidad política, como están diciendo, a la hora de elegir. Juan. Bueno, hay, como en todos los sectores, hay trabajadores públicos que te puedo decir que son auténticos trabajadores públicos, que trabajan, que dejan su esfuerzo, que trabajan a destajo muchas veces. Yo conozco muchísimos trabajadores del área social que son los que deben lidiar con las cuestiones más complejas que pasan desde violencia, abusos, y lo están haciendo muy bien y a destajo y con una remuneración que no es la que se merecerían. Y hay otros que lamentablemente, bueno, pasa lo que vos decís. Creo también que también los trabajadores públicos no gozan de una buena consideración. Ahora, te aseguro que las condiciones laborales tampoco son las mejores en las que se desarrollan. Yo creo que hay, como en todos lados, hay buenos trabajadores públicos y hay otros que van a tratar de aplicar la ley del menor esfuerzo. Mi experiencia me dice que cuando vos convocás a los trabajadores públicos, les pedís las soluciones, ellos las conocen, ellos inmediatamente salen. A lo mejor los políticos que estamos de paso no trabajamos mucho con ellos. Yo tuve el privilegio de ser presidente de Lotería Chaqueña. Lo primero que hice, hablar con el sindicato, llamé a los trabajadores, había proyectos que había que hacer, lo que había que hacer, terminar con el juego clandestino, me decían, hay que terminar con el juego clandestino, el monopolio del juego del Estado, tenemos que tener un sorteador que no tenemos desde hace años. El plan lo dieron ellos, terminamos con el juego clandestino, terminamos... Es una fuente real, saben todo, hay que... si vos no tenés que traer consultor externo, preguntarle a los trabajadores públicos, te va a encontrar con que las soluciones están y al alcance de la mano. Yo digo que los empleados, no hay que echarle toda la culpa a los empleados tampoco, porque si desde el Estado no se generan políticas para abrir empresas o para generar otro puesto de trabajo, me parece que ellos hacen con lo que tienen, hacen un sacrificio bárbaro. Con respecto a la corrupción, yo había visto hace mucho un video sobre la Cámara de Diputados Nacional, ¿verdad? Y había dicho un diputado que la verdad que me tocó en el corazón, porque dijo la verdad para mí, que si un político dejara de hacer corrupción, o sea, todos los políticos dejaran de hacer corrupción por un año, la Argentina, de robar, fue Barrio Nuevo el que dijo eso. Bueno. La Argentina pagaría todas sus deudas y además le sobraría. Sí. No sé si Sergio, eso para ustedes... Eso como un verdadero revuelo. Por ahí no es el más apropiado, sí. ¿No? Pero lo que yo creo es que no hay soluciones mágicas. En la Argentina tenemos una visión todavía muy infantil de creer que nadie tiene culpa de nada. Sin lugar a dudas, los que estamos más expuestos somos los que tenemos cargos públicos y, como muy bien dicen acá, hay que rendir cuentas. Pero tampoco es cierto que el problema pasa por el bipartidismo, porque hoy tenemos un presidente que no pertenece a ninguno de los dos partidos. Al menos a mi partido no pertenece, ni yo pertenezco al de él, eso lo puedo asegurar.
ni filosóficamente, ni en políticas que lleva adelante, pero yo no me siento identificado. Así que no pasa por el bipartidismo, pasa por la construcción permanente de más democracia. Tampoco pasa por caras nuevas o caras viejas, porque los creadores de la democracia, que fueron los griegos, con su sabiduría crearon el Senado, que ustedes saben que sen significa anciano, o sea, tampoco desechar el conocimiento de los más grandes, por así decir, es saber trabajar, y la corrupción está metida en todos los sectores de la sociedad, en el político, en el almacenero que te carga 100 gramos de menos y te cobra el kilo. ¿Cómo decir que la corrupción no es política, es social? Es social, y aparte la política también es social, porque política viene de polis, que significa ciudad, de manera que aquellos que, como decía Pedrini, con algún interés espurio, o vaya a saber qué interés escondido, trata de menoscabar la actividad política, la política viene de la mano de la democracia. ¿Por qué estamos sufriendo este proceso? Porque a medida de que el pueblo se involucra más, aunque no vote, el pueblo está más involucrado ahora. El no votar es una forma de involucramiento, también es un mensaje directo para que los políticos nos enteremos de que ya no es más como antes, que había un gobierno autoritario o autocrático que hacía lo que quería a espaldas de la sociedad. Ahora la sociedad reclama de la manera que considera, y una de las maneras de reclamar justamente es no yendo a votar. Tengo una pregunta. Buenos días, buenas tardes a todos los presentes. Por fin una dama, esta vez, Sí, esta muy vez bien. raro, porque normalmente ustedes siempre llevan la punta. Hablando sobre lo que recién estábamos tocando, con el tema de los robos que hay, La inseguridad. de que no La se seguridad. dicen de la inseguridad, no en tanto o sea, en tanto lo político, la parte política, ¿tiene que ver, ustedes creen que tiene que ver lo que estábamos hablando hoy, de que hay mucha gente de que toma la actividad de no realizar bien su trabajo, por ejemplo? ¿Ustedes creen que tiene que ver con todo este tema y tiene que ver con algo cultural? ¿O por qué cree que tiene que ver la política en eso? No sé si se entiende muy bien mi pregunta. Sí, claro. La responsabilidad, bueno, es de todas las personas, todos somos responsables. Ahora, la responsabilidad principal es de quien le toca conducir los destinos del Estado, de hacer trabajar hasta la última persona que dependa jerárquicamente de él para brindar un mejor servicio. Ese es el rango de responsabilidades. Todos somos responsables individualmente también, ¿no es cierto? Pero hay una responsabilidad política que Obviamente. es, en última instancia, la superior. ¿Y cómo cree la política que puede meter hincapié en eso para que sea una Incidir, claro. solución? O sea, si usted me dice, obviamente tiene que ver con cada uno, ¿no es cierto? Cómo hace su trabajo, de qué esfuerzo le pone, pero ¿qué parte tiene que ver la política en eso? ¿Qué toca en cuanto a sociedad, hablando de un término más amplio? ¿Y cómo cree que puede cambiar desde su parte eso que está sucediendo? O sea, la política Obviamente no 50 y 50. no es ajeno a la sociedad, es igual que en cualquier grupo etario, en cualquier grupo social. Tiene que ver con motivaciones, tiene que ver con que el trabajador se sienta reconocido, con que sea consultado, tiene que ver con todas esas cuestiones y con tener un proyecto claro hacia dónde hay que ir. Eso es lo mismo que sucede en un club, lo mismo que sucede en una ONG. Yo entiendo la pregunta que hace ella, me parece que va para otro lado. Hay que dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo. Ahí estamos perdidos. Si tus padres en tu casa Como dicen los chicos, estamos tienen en el una ojo. dirección, no pueden pedir que vos salgas distinto. Me parece que nosotros con la educación y con el ejemplo, ¿qué pasa en el Estado? Y no se ve. Yo en esto, y le pido disculpas a los amigos que son diputados, no se ve que los políticos actuales generen ese ejemplo para que todo el mundo pueda trabajar. Porque, ¿qué es lo más fácil? Y mirá, dedicate a la política. Se lo dicen en el bar. Usted lo que quiere expresar es, sabiendo que el Estado es dos partes, las entidades representativas
y la sociedad misma, ¿usted considera que actualmente en el Estado, en todas sus esferas, no solamente es el que se debe encargar, sino que también tiene que haber una participación social, es decir, que la sociedad también se tiene que poner un poco la responsabilidad de la situación actual que tenemos el Estado por esta construcción política y social de los últimos, no 30, sino 60 años? Sí. Vamos a hacer un cortecito comercial, me están pidiendo un corte y volvemos. Pero yo quiero agregar algo a lo que están diciendo ustedes. Corrientes fue noticia hace 6 o 7 meses por problema de droga. Esto fue una noticia que trascendió en todos los medios de comunicación social, donde por Itatí, por San Luis del Palmar, por Goya se pasa droga como caramelos de mentas en un kiosco. El presidente de la Nación, ¿no es cierto?, acaba de venir a felicitar a las máximas autoridades representativas del gobierno Corrientes por una elección. ¿Ustedes escucharon en algún momento que se hable de la preocupación del flagelo de la droga? Esto es lo que ustedes tienen que exigir, por eso es correctísimo lo que están diciendo. Y por supuesto para ustedes también, ¿no? Pero bueno, vamos a un cortecito y volvemos en un minuto. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color. Vení a Labia. Ideas y soluciones en pintura. Vení a Labia. En sus 3 direcciones. 25 de mayo 768, Pedia 86 y 9 de julio 1787. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Me decía uno de los diputados, ¿cómo preguntan los chicos? Los chicos, como no tienen compromiso, preguntan lo que la gente no se anima a preguntar, pero no es más que el resultado de sus propias experiencias. Y voy a leer algunas llamadas porque si no la gente se enoja. Dice, en el interior tenemos muchas necesidades y queremos ver la posibilidad de que el programa se haga desde acá, desde Presidencia Roque Sáenz Peña. Estamos ya preparándonos para ir para allá. Para sacar a Argentina adelante no debería haber ninguna clase de política. Deberíamos ayudarnos entre todos. ¿Por qué tenemos que votar tantas veces? Porque ya no se implementa el voto electrónico en toda la provincia. A los diputados que llevan años en el mismo puesto, ¿para cuándo lo prometido? Aún falta agua en Aviateray. Bien, hicimos una batería de testimonios donde le fuimos a preguntar a la gente qué opinaba de las elecciones que se realizaron el próximo domingo. Escuchen con atención porque reflejan en alguna medida lo que están preguntando los muchachos. Mira, a mí me parece que fue un poco injusto con el tema por el tema de los votos electrónicos.
porque por ahí no hubo mucha concordancia, esas cosas. Aparte los fiscales de mesa y los presidentes no estaban, llegaban tarde, así que bueno, la verdad me parece una falta de respeto, pero bueno. Demasiado lo que están a 4 elecciones en el año, ¿por qué no se ponen de acuerdo y hacen una sola vez todo y que se dejen de joder? Es toda una joda, tenemos que atropellar barro, tenemos que... ¿Para qué? ¿Quién nos da algo por eso a nosotros? Nos obligan ahí a votar por nada. Bueno, mira, para mí personalmente vi poca gente en las elecciones, no sé si fue por un tema de poca información, digamos. Por ejemplo, yo me enteré unos días antes de las elecciones, pero dentro de todo se desarrolló normal, con poca gente. Yo, por lo menos en mi opinión personal, vi poca. Horribles. ¿Por qué? No tienen sentido. Para nada. Creo que un gasto innecesario de dinero. No fui a votar. Porque los políticos se llenan los bolsillos de ellos nomás y ni se calientan por la gente. Hay barrios cerca de mi barrio que ni son capaces de arreglar las calles. Hace más de un año está sin que una máquina pase por ahí. La gente no puede ni salir. Y tenemos que pegar la vuelta todo por la ruta, nosotros que vivimos por la ruta. Sí, la gente no le dieron mucha importancia ese día. No votaron mucha gente, son pocos los que votaron. O sea, no tienen mucha confianza en este gobierno ni en el gobierno nacional tampoco, ¿viste? Bien, realmente la gente se expresó y a mí me parece que tenemos que seguir difundiendo más, conociendo, que la gente pueda conocer a sus candidatos y pueda conocer realmente qué proyecto quiere para la provincia del Chaco. Muy poca participación, mucha falta de cobertura del estilo institucional para la convocatoria y me parece que a este paso se desvaloriza todo lo que es una fiesta de la democracia que son las elecciones y no toda la gente está muy desanimada. Pedrini quería contar algo al respecto. No, en medio de tantas pálidas, creo que hay que rescatar algo. Que es cierto que los presidentes de mesa no estuvieron, hubo tardanza. Ahora, también es cierto que la sociedad se puso de acuerdo, los que estaban ahí, designaron a otro presidente y las elecciones se hicieron normalmente. O sea, por un lado hubo ciudadanos que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero la elección se llevó adelante porque hubo otros que sí asumieron la responsabilidad que no les correspondía y se estuvieron todo el día con la votación. Las elecciones, históricamente, en las últimas elecciones hubo una caída que ahora es más pronunciada, pero cuando vuelve la democracia votó más del 80% de los votantes. Haciéndola corta, las últimas elecciones ya había caído alrededor del 70% de participación. Sí. Lo que tuvimos ahora es una caída del 20%, porque ya el otro 30% ya no votaba, ahora estamos en el 50 y algo por ciento. Es muchísimo y tenemos que realmente, por el bien de la democracia, tratar de... Porque todos los problemas que dicen los ciudadanos, ¿no es cierto? Bueno, no hay un sistema mejor que la democracia. Bueno, eso se combate con más participación y con más democracia. Y votando, cambiando al que no le gusta, vote a otro. Sí, pero ¿y ahí qué hacen ustedes para ayudar a esas personas? O sea, sería el 20% que no va a votar. No. ¿Cómo? O sea, que ¿Cómo hacen para seducir otra vez, aumentar el caudal? ¿No? Por eso yo empecé haciendo el programa haciendo un mea culpa. Bueno, nosotros tenemos que asumir que evidentemente nuestras propuestas, nuestra actitud no fue la mejor y no logramos captar la adhesión de los ciudadanos. Empecé con un mea culpa diciéndote de lo que pasaba. Después hay muchas otras razones, pero primero tengo que tener, como candidato, tengo que mirar adentro mío qué es lo que pasó. Hay muchas razones, pero creo que si uno la mejor manera de solucionar un problema es haciéndote cargo del mismo. No hay otra forma. Yendo al mismo tema, le propongo una variación, enfocándonos totalmente en lo que son las campañas. Sí. En un mundo actual donde los medios y la comunicación audiovisual, la publicidad,
marca gran territorio. Eso, sumado al desinterés social, hace que un proceso sistemático de publicidad pueda tranquilamente seducir a personas en vez de que los políticos sean lo que las seduzcan. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, proponiendo descabelladamente una ley, así ahora con nosotros, donde la campaña se la maneje equitativamente y que todos los partidos tengan un rango para gastar en publicidad, sí, dejando de lado que la publicidad, digamos, se gastan millones y millones, o sea, tenemos problemas sociales gravísimos y se desembolsan miles y millones de pesos justamente. Ahí le están avisando, ¿no es cierto? Ya que estás, preguntale algo. No, pero se gastan millones y millones de pesos Televisión en vivo, en campaña. Perdón. Bueno. Ahí va. Se gastan millones y millones de pesos en campañas, tranquilamente, cuando ese dinero podría ir a problemas sociales. Entonces, marcando una ley donde, primero, no sea una locura los gastos, y segundo, que todos los partidos, del más chico al más grande, tengan la misma posibilidad de aparecer en la ciudad, en todos lados, de la misma dimensión, porque es sistemático. Te levantás desde tu celular, desde que prendiste la tele, ves una cara, ves otra cara, ves este color, salís, carteles, lo mismo, volvés, celular, te acostás, lo mismo, sistemático. Aparte también creo que, como dijo él, los medios de comunicación, por ejemplo, hacen muchísimo hincapié en la sociedad, porque es algo con lo que la gente está en todo momento en contacto, digamos, con los medios de comunicación. Y creo que, perdón por la palabra, pero se tira muchísima mierda, por ejemplo. Y no veo mucho razonamiento en la gente. Porque por el hincapié que tienen los medios de comunicaciones, veo todos los días que la parte objetiva que tendría que tener los medios de comunicación está completamente nula. No la veo, pero ni de casualidad. Termino la pregunta entonces, como diputados que votan leyes, reglamentos, etcétera, ¿sería muy descabellado una ley como la que propuse? O sea, ¿sería una locura en el sistema electoral o sería por fin una ley justa y equitativa para elecciones? En realidad la ley ya existe, pero lo que pasa es que el sistema está plagado de trampas y cada uno atiende su juego. Por lo que decía la señorita, los medios de comunicación atienden su juego. La ley hoy existe, esa que vos decís. O sea, cada partido político solamente puede gastar lo que la misma ley establece y solamente eso y nada más. Pero si un partido es chico y no tiene... No, todos. Pero si no tiene el capital para gastar, ¿cómo hace? No, porque el dinero se lo da el propio Estado porque está todo regulado. Tal vez no lo estés conociendo, pero ¿qué pasa? Las trampas saltan en distintos esquemas. Por decirte, el que es funcionario de tal o cual lugar tiene más posibilidades de salir a los medios que el tipo que está en el llano y también es candidato. Pero el que es funcionario sale como funcionario, entonces la cara se la ves. Pero la vista está la clara en los carteles. Perdón, en los medios se hace, antes de las elecciones, se hace un sorteo y hay una distribución equitativa en los medios, en la televisión, en la radio, hay una distribución equitativa. Ahora, ¿qué pasa? Hay más afuera de eso. Por ejemplo, un candidato que tenga muchos recursos te puede hacer un recital. Hay otro que tengan muchos recursos puede juntar un grupo de promotoras, de militantes y te inunda un sector de la ciudad. En la participación, por eso ¿no se cumple? En los medios sí se cumple. En los medios sí. En los medios sí. Nadie puede hacer propaganda por fuera. La única propaganda política en elecciones que tiene que haber en los medios de comunicación es eso. Ahora, después vienen las picardías. Lo que ella dice, hay gente en los medios que desinforma, entonces empieza a llamarlo, él es candidato, lo llamo a él y a él no lo llamo. Es mi programa, entonces yo lo llamo Sergio. No sé si es una locura lo que estoy, no sé si es una locura lo que estoy planteando, en uno coincide que sale a la calle y ve dos partidos políticos. Es así. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿por qué no se cumple? Lo sufrimos en carne propia aquellos que somos partidos chicos. Lo sufrimos en carne propia. Yo no voy a entrar en una polémica generalizada sobre el particular. Pero mirá, por algo, cuando me preguntaron a mí si queríamos hacer alguna encuesta de cómo estábamos posicionados, yo le dije que no. Íbamos a hacer otra encuesta. ¿Qué pensaba la gente de los partidos tradicionales y cuál era la sensación que tenía la gente chaqueña? Fíjate estos números, que son reveladores. El 48% de los chaqueños
no quería votar a ninguno de los partidos tradicionales. El 48%. Es decir, que casi la mitad de la población chaqueña no quiere votar a los tradicionales partidos. Si a eso vos le preguntás a la gente cuál es la sensación que tiene, te dice el 70% dice que tiene una sensación de tristeza. Y cuando vos empezás a preguntar cuál es la sensación de tristeza, es, no encuentro salida, no ve que a futuro haya alguna posibilidad, no ve ninguna posibilidad de que los gobiernos le den la solución. Entonces vos decís, si el 50% de la población, si el 50% no votaría a los partidos y el 70% está triste, hay un 20% que incluso votándolo está triste porque no ve la salida. Planes sociales, esos son planes sociales, son dádivas del gobierno, algún premio, algún regalo. Y lo que hay que mantener, me parece a mí, y de esto concuerdo con vos, es la coherencia y la congruencia. Yo digo esto, el presupuesto es la ley fundamental para un gobierno. Por eso yo lo felicité a Sergio cuando responsablemente él, el diputado Bey y el diputado Martínez votaron el presupuesto provincial porque le estaban dando al gobernador una herramienta para que gobierne 7 meses después. Y además decía que la incongruencia tiene mucho que ver en la política. Ellos no querían acá votar el presupuesto y a nivel nacional exigía que se vote el presupuesto para que el presidente Macri pueda hacer su política. Esa incoherencia es la que está generando este descrédito de que hablaba tu compañero anteriormente. Y esta desigualdad en el otorgamiento de la posibilidad de que todos los partidos chicos podamos participar como ellos, me parece que tiene que hacerse efectiva. Hoy no se da. Disculpen que sea reiterativo y ya cierro mi parte, pero no estoy encontrando todavía la respuesta que busqué, que es, y va a ser clara, ¿creen que está bien que se desenvuelva tanta plata en campaña cuando hay tantos problemas donde tiene que ir el dinero? Mira, cuando yo te doy la respuesta, yo te doy la respuesta. Claro, la respuesta es sencilla, ¿sí o no? Mira, la respuesta es no. Para mí es no. Es no Claro. en cuanto la plata sale Quédate del tranquilo Estado, que sí. por de nuestro bolsillo. O sea, nuestro... Te digo que cada vez se gasta menos en las campañas políticas. Yo me acuerdo cuando comencé con la actividad política, cuando comencé con la actividad política, imprimir las boletas era un gasto exorbitante para presentarte elecciones. La campaña en los medios también. Ya está bien. Era terrible. Bueno, hoy el Estado imprime la cantidad de boletas a cualquiera que se presente. En los medios de comunicación se hace un sorteo y vos no podés, por más que tenga más plata, no podés hacer propaganda No se puede. por los minutos que te ¿Qué es lo tocan. Esos son avances objetivos. Y ves lo que se gastó en esta última elección en comparación a elecciones de hace tiempo. Bueno, mucho menos. Es mucho menos, es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo menos. También es cierto que hay en los partidos más chicos hoy no están en la misma situación que los partidos tradicionales, pero son mucho más competitivos que antes. Es que volvemos a lo mismo, porque estamos hablando de que se le da un cierto dinero para cada partido político para que genere su... ¿No me sale la palabra? Publicidad. Su propuesta. Su publicidad, su propuesta, todo lo que habla sobre su partido. Pero volvemos a lo mismo de que hay partidos que tienen más posibilidades claro, y sin tienen duda. más acercamiento, por ejemplo, a los medios y demás. Sí, por supuesto. Y ahí uno termina diciendo la desventaja que tienen los partidos políticos pequeños, ¿no es cierto? Sí, Volvemos sí. a lo mismo. Es cierto, lo que yo te quiero decir es que se progresó mucho en ese sentido. Claro. No es que eso quedó así nomás. Ahora, bueno, lo que te decía de las boletas, lo que te decía de acceso a los medios de comunicación, pero no alcanza. Fueron avances. Hay que seguir en la misma Ahora les quiero hacer una pregunta que ninguno de los chicos se animó. Es que ustedes, ¿qué proponen para los jóvenes que no quisieron votar, que no se quieren meter en eso? ¿Qué proponen ustedes para que a nosotros nos interese más la política y todo eso? Esa es mi pregunta. Ahora, Mira, yo quiero agregar a la respuesta. Yo te quiero agregar algo. Sin la remanida palabra, hay que participar. Porque yo les digo a ustedes que participen, pero si no le doy una herramienta que los motive, pues sigue siendo una palabra lo hermosa. voy a defender. Nosotros dos somos partícipes de políticas públicas estudiantiles. La verdad que la ciudad y el Ministerio de Educación
está muy involucrado en lo que es política estudiantil y si querés participar hay, arrancando del centro de estudiantes. Sí, claro. Hay una ley de centro de estudiantes nacional donde dice claramente el derecho que tenemos como estudiantes a tener un centro de estudiantes. Hay herramientas por todos los sentidos para poder tener un centro de estudiantes. Hay un Parlamento Nacional Federal del INADI y del Mercosur para participar en política estudiantil. Hay un Consejo Deliberante de la Juventud del cual somos partícipes para participar. Vos estás en la facultad. Yo estoy en la secundaria, en mi último ¿Qué pasa año. con el que no va a la facultad? No está en la secundaria. ¿Y el que terminó la secundaria y labura? Otra ¿A pregunta. dónde? Pero, claro. por eso, Jorge, Que son la en mayoría. realidad... Es decir, ¿cuántos estudiantes universitarios En tenés? respuesta a lo que dice el joven, que eso es lo más importante. La política es hermosa, chicos. No se queden en la parte esta, que es la parte fea de la política. Claro. Y la política no solo se hace sentándose en una banca de diputados, ni tampoco solo se hace en la universidad, también se hace en el barrio, en las comisiones vecinales, en los clubes. En tu casa. En la casa. Claro. Siempre estás haciendo política. Esta es la manera. Y la lucha permanente. Yo les digo, yo me siento identificado con lo que planteaban en el tema de partidos chicos, porque en la Unión Cívica Radical yo enfrenté toda la gran estructura de mi partido que se unificó, bueno, porque así lo resolvieron ellos, yo no voy a juzgarlos políticamente, yo no estuve de acuerdo, y aún sabiendo que iba a perder, porque es lógico que esto iba a ocurrir, yo enfrenté esa estructura y me fui a las elecciones con una lista propia el domingo en el marco de las PASO. Y estoy muy contento. ¿Saben por qué? No porque perdí, sino porque hice lo correcto. Y lo que la juventud hoy necesita, sobre todo, no son cargos, no son sueldos, son ejemplos políticos. De decir, esto es lo que yo creo que está bien. Por eso la sociedad y sobre todo los jóvenes están tan desilusionados, porque no ven ejemplos. Si nosotros les pudiéramos dar un espejo donde ellos más o menos puedan reflejarse, estarían mucho mejor. Yo te quería preguntar, yo tengo un bebé y estoy por terminar el colegio. Y a mí me pasó algo que no sé cómo explicarte. Por ejemplo, yo estoy por terminar el colegio y yo tengo obra social y mi bebé no tiene nada, porque a mí no me quisieron dar nada porque yo tengo beneficio. O sea, si yo quería cobrar algo por él, yo tengo que renunciar a mi obra social. Y para mí es injusto eso. Claro. Porque tanto yo como él tiene que tener beneficios, ¿entendés? Sí. Entonces yo quería saber, por ejemplo, en mi caso hay muchas chicas también, porque conozco chicas con el mismo caso. ¿Qué ustedes, los diputados, qué beneficios nos darían a nosotros? No, en realidad a nosotros no, a nuestros bebés. Claro. Que yo creo, o sea, yo no puedo ir a trabajar porque estoy estudiando, pero tampoco no puedo cobrar porque tengo obra social. Entonces, como que no me parece justo. Vos lo que no cobrás es la asignación universal. Nada, no me quieren dar. Lo que no cobrás es la asignación universal. Eso. Deberías cobrar. Claro, pero no me quieren dar. Pero no es una cuestión de voluntad del funcionario de turno, sino que tiene que cumplir la ley. Habría que ver Sí, en ese caso en particular, No, claro. Pero la asignación es un poco... vos no tenés empleo. No, porque estoy porque estudiando. los que no tienen... la ley lo que dice que para los hijos de padres desempleados, esos son los beneficiarios. Claro, tu chiquitín tendría que estar cobrando, O sea pero que ¿cuánto es tiene? caso Un año. Pero ella tiene obra social. Y la obra social la tenés por tus padres. Por mis padres, claro. Claro. Debería estar cubierta. Sí, habría que... Es un caso muy puntual que quizás nos puedan dar una respuesta. Habría que gestionarlo. Adelante. Disculpen, yo quiero hacer una pregunta sobre otro tema, un tanto fuera de lo que habló la compañera. Ustedes, personalmente, dando una opinión más subjetiva, ¿qué opinan sobre el hecho de que el voto sea obligatorio? Es decir, que aquellas personas que no se capacitan políticamente porque no les interesa o por cual fuese su argumentación, de igual manera vayan a votar porque es una obligación. Es decir, para ustedes en eso, ¿en qué le estamos errando? No todo el voto es obligatorio porque los jóvenes van en forma voluntaria, pero es una vieja discusión que nos lleva a
situaciones muy enfrentadas porque tampoco está bueno que haya un voto calificado, que es lo que muchos querrían que así sea. Y en el marco de esa discusión tan vieja, yo recuerdo tiempos de la universidad donde decían, si vos podés ir a la guerra, ¿cómo no vas a poder elegir a tus gobernantes, no es cierto? De manera tal que lo triste es que la gente no se sienta, digamos, seducida para ir a votar. Pero los jóvenes tienen el voto no obligatorio, por ejemplo. Digo que amplía el ámbito de legitimación del representante. Genera otra base de legitimidad distinta. Porque lo cierto es que el problema de disponer la obligatoriedad no estaría... fíjate que la gente tampoco, siendo obligatorio, se preocupa. Porque en realidad lo que está faltando, estamos vacíos de contenido, de propuesta. Me parece que la propuesta tiene que ser la que genere el compromiso de la gente de ir a votar. Disculpa, el voto no es solo obligatorio, es universal, secreto y obligatorio. Pero eso construyó una buena democracia en Argentina. Antes, la oligarquía en la década infame, ¿qué hacían los patrones? Le decían, usted no va a votar, se los encerraban, ¿no? ¿Cómo se terminó? Con la ley Saspeña y el que permitió que Irigoyen gane la elección, donde se pusieron esas tres cosas. No es obligatorio nomás, es universal, tienen que votar todos, cada persona un voto. Es secreto, porque antes iban y miraban a ver cómo se votaba. Y es obligatorio para que no quede nadie, para que no haya, para que a nadie amenacen de que no tenga que ir, de que tiene que ir. Ese es el voto y tenemos que defender, ustedes que son más jóvenes, esa tradición democrática argentina del voto secreto, universal y obligatorio. Nosotros creo que lo tenemos provenimos de una defender. generación que no ha tenido la posibilidad como ustedes de poder desarrollar la actividad política a esta edad. En el año 75, cuando concluyo la escuela, el colegio secundario e ingreso a la universidad, todas las puertas de la política se habían cerrado por el proceso militar. Esto ha diezmado, ha destruido una clase dirigente política que se ha visto impedida de participar. Hay muchos partidos que dicen que se va a producir el trabajamiento generacional, que es la época de la juventud. Me parece que debemos dejar de pensar que el futuro es de los jóvenes. Si el futuro es de los jóvenes, hoy estamos en el futuro. Muchachos, Sí, hoy claro, es ese su es el oportunidad. presente. Terminemos Hoy es su con esto oportunidad. también del futuro. Esto con el futuro. Nos El quedan presi- 4 minutitos, así que... Mi pregunta que es quieran. si podrían llegar a saber por qué a veces nos llega, o casi siempre nos llega, el apoyo económico más a las escuelas barriales, a la mayoría de las escuelas barriales. Bueno, eso, mira, nosotros tenemos un trabajo interesante que tiene que ver un poco con el sistema educativo. Primero tenemos que determinar qué queremos para la sociedad. Si nosotros queremos una política educativa en serio, tenemos que trabajar entre todos los políticos, no con distintos partidos, en mirar una política educativa de acá a 20 o 30 años. Debemos terminar definitivamente con los alumnos de primera y los alumnos de segunda. Disculpe, yo quería hacer una pregunta. Es la última. Sí, yo fui parte de una conversación con respecto a la política y a nivel nacional escuché que opinaron y dijeron que la Argentina nunca tuvo estabilidad política. Y yo quisiera saber qué piensan acerca de esa opinión ustedes. Y con esto cerramos. La estabilidad política, yo también estuve en la misma charla que ella, la estabilidad política en cuanto a la forma de gobierno que tiene cada presidente, cada distinta parte de y los objetivos que tiene. Porque yo lo que destaco del año 2001, donde hubo esa crisis, el año que gobernaba de la Rúa, fue que la democracia se curó sola. No vino ningún militar, por así decir, o sea, sí, el Congreso fue, bueno, o sea que en el marco de la Constitución se logró un remedio. Yo digo, coincido mucho con esto que está transmitiendo, porque en realidad refiere a que entre todos debemos generar políticas no momentáneas, sino para 20 o 30 años, para que sea estable lo que pensamos todos. Bien. Sobre claro.
10 segunditos, decí lo que querías decir. Porque tenemos un gobierno que trabaja de una forma en particular, después tenemos 12 años, por ejemplo, con otra forma y así vamos cambiando. Es cierto lo que es la complejidad. Cambiamos claro, bien, señores, el programa se nos terminó. Económicos y sociales cada tanto. Lo que yo quiero destacar es esta posibilidad que están teniendo en los estudios de Chaco TV de que vengan jóvenes a intercambiar opiniones con quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia y en muchos casos del país, como los diputados nacionales. Esta posibilidad queremos que la aprovechen, queremos que llamen y participen como lo vienen haciendo para enriquecer este programa. También nos comprometemos a hacer programas en el interior, como nos vienen pidiendo de hace 3 o 4 programas, sobre los temas que sean de interés fundamentalmente de los jóvenes, para lo cual nosotros también nos queremos nutrir de alguna medida con lo que ustedes nos vayan indicando. Y bueno, el próximo programa que nosotros estamos previéndose es hablar un poco de la justicia, hablar de la inseguridad y hablando de tantas cosas que les están interesando a los jóvenes para que tengan la oportunidad de tener un lugar como este, en estos estudios, Desafíos, el programa a los jóvenes. De manera, mis amigos, que nos vemos el próximo sábado a la misma hora.